La electricidad que llega a nuestros hogares es generada por plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicas, fotovoltaicas. El generador es el encargado de producir la energía eléctrica, el cual debe rotar, y esta rotación se hace aprovechando la energía del calor de una termoeléctrica, la fuerza del agua de una hidroeléctrica, la fuerza del viento en una eólica, la energía solar en una fotovoltaica, o bien la energía viaja desde la planta generadora por medio de los cables de cobre o aluminio que pueden soportar alto voltaje. Llega hasta las subestaciones eléctricas de las ciudades para ser distribuida. En los postes cercanos a los hogares se encuentran los transformadores que convierten la energía eléctrica para su entrega en un rango de 127 volts más menos 10%. Tener variaciones de voltaje que pueden dañar o disminuir la vida útil de los aparatos eléctricos y electrónicos. Por ello, en los hogares se utilizan reguladores de voltaje. La energía eléctrica entra a la casa, el voltaje está presente en los contactos instalados, cuya conexión se realiza en paralelo. Esto quiere decir que el mismo voltaje de 127 volts más menos 10% está presente en cualquiera de ellos, y su punto de conexión es el mismo. Además, la corriente varía de acuerdo a la carga. Al conectar algún aparato eléctrico o electrónico al contacto, los electrones, que son partículas pequeñísimas con carga negativa, se desplazan en los conductores de cobre de los cables y en los dispositivos internos de los aparatos. El flujo de electrones viaja en un sentido y luego en el otro, debido a los cambios de voltajes. A este flujo se le conoce con el nombre de corriente eléctrica, y su intensidad se mide en amperes. El flujo aumenta o disminuye en función del aparato conectado. Calentar una plancha requiere mayor intensidad de corriente que un foco. Un foco demanda menos de 1 amper de corriente, mientras que una plancha demanda más de 10 amperes. La plancha y el horno de microondas son los dispositivos domésticos que requieren mayor corriente. Otro parámetro que es necesario conocer es el de la potencia. Se representa con la letra P y sus unidades son los watts. La potencia se calcula multiplicando el voltaje por la corriente. La mayoría de los aparatos especifican la potencia que requieren, pero ¿qué corriente consumen? De la fórmula de potencia despejamos la corriente y con un simple cálculo podemos determinar la intensidad de corriente que consumen los aparatos eléctricos y electrónicos en nuestra casa. En el caso de un foco ahorrador de 13 watts, el consumo de corriente es menor a 1 amper. Para el de la plancha es de 10 amperes. Esto es más de 50 focos ahorradores prendidos al mismo tiempo, y una televisión consume 1.18 amperes. Esto es aproximadamente lo que consumen 10 focos ahorradores encendidos al mismo tiempo. Recuerda que la energía utilizada en los equipos de tu casa fue generada a kilómetros de distancia y sus parámetros son voltaje, corriente, potencia